compartir la pantalla para iniciar donde estábamos el día de ayer. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Soy uno de Buenos los días, representantes. Adelante, si quieres manifestarte, tienes todo el derecho. Soy uno de los representantes del segundo año y se hizo una votación sobre cuánto las clases virtuales o presenciales. Y por una mayoría optaron porque ambas sean, bioquímica y fisiología sean de manera virtual, porque así pueden también se grabar la clase y ver después, o los que tienen conflicto con cuestiones de horario para ir a sus clases presenciales, al hospital o algo así. Y, y por una mayoría se votó que sería de manera virtual, doctor. Entonces, como representantes, vamos a pasarles una carta que informa sobre esa votación realizada ayer y hasta ayer y que quizás, o sea, creo que sería lo mejor que esto sea de alguna manera validado, pero bueno, eso quería decir y quizás deberíamos hablar después también, ¿no? Bien, yo te agradezco por tu información. A mí me parece también que, como yo les había manifestado, era muy injusto hacer clases con más de 200 o 300 estudiantes y de que solamente una parte ingrese al aula. Así sucedió con las clases del doctor Jaime Villarruel, pero también cuando yo veo apenas 90 estudiantes conectados, también eso te demuestra de que los estudiantes tampoco le toman interés a la clase virtual, ¿no? A pesar de que esta la grabamos. Yo también la voy a grabar y la vamos a subir, no hay problema, pero ustedes comuníquense con la jefatura del departamento. Yo, en mi calidad de docente de la materia, estaré respondiendo a lo que ustedes hayan solicitado, ¿ya? Entonces, no hay problema, yo continúo con mis actividades y estas actividades de docencia son totalmente distintas a las actividades del decanato, así que yo tengo que ser respetuoso de lo que en el departamento se decida y me habían comentado que el docente anterior había protestado porque se había retornado a la virtualidad. Y en realidad no es un retorno a la virtualidad, sino cumplir una resolución que nuestro Consejo Facultativo ha tomado desde el año pasado, ¿no? De que todas las actividades teóricas se mantengan virtuales y todas las actividades prácticas y las evaluaciones sean Recording in progress. presenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradezco la información que nos acaba de dar su compañero representante de curso. Bien, estamos con 94 estudiantes, yo no me cuento entre ustedes, así que habíamos quedado ayer en esta diapositiva, que es el análisis gráfico del bombeo ventricular. En esta gráfica ustedes tienen que entender dos componentes, ¿no? Uno, el eje vertical que ven acá, que nos está mostrando la presión intraventricular de 0, fíjense, hasta 300, y en la parte horizontal estamos viendo el volumen ventricular izquierdo, es decir, el volumen sanguíneo en el ventrículo izquierdo, preferentemente, es decir, de 0 a 250 ml, por eso está la unidad de medida en mililitros, acá en milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, esta gráfica nos muestra 4 periodos que se reconocen en el trabajo del bombeo ventricular, ¿ya? Entonces, empezamos con un periodo 1, o periodo de llenado, como ven ustedes acá, en donde el volumen
dentro del ventrículo, la cantidad de sangre dentro del ventrículo, fíjense, está partiendo de 50 ml. Entonces, en el periodo de llenado, recuerden ustedes que hay una etapa, hay un periodo de llenado rápido, si ustedes quieren, cuando las válvulas auriculoventriculares se abren y la sangre pasa directamente de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Entonces, ¿cuánta cantidad ingresa? Si ustedes se fijan acá, vamos a llegar hasta los 120. ¿Qué significa eso? Que han ingresado más o menos 70 ml de sangre hasta el ventrículo, y de los 50 que había, ahora manejamos 120 ml aproximadamente, ¿ya? Entonces, esa es la fase de llenado rápido que ayer habíamos mencionado y que se incrementaba en un 20%, dijimos, con la función de cebado por la contracción auricular, ¿verdad? Dijimos la onda A auricular representa una onda que se dibuja en el esquema que hemos visto ayer, porque esa contracción al final si ustedes quieren, de la diástole ventricular, realiza la función de cebado, ¿no? Es decir, rellena el ventrículo con la mayor cantidad de sangre posible, pero en total el ventrículo está recibiendo, si ustedes quieren, 70 ml adicionales. Entonces, una vez que empieza el ventrículo izquierdo ya a contraerse, esa contracción inicial, viene el periodo 2 o la fase 2, que es la fase de contracción isovolúmica. ¿Qué significa? El ventrículo se está contrayendo. La presión que estaba, fíjense, casi en cero, empieza a subir. Aquí, fíjense, ya ha sobrepasado los 50 milímetros de mercurio y ha llegado hasta los 70 milímetros de mercurio, pero la cantidad, el volumen sigue siendo 120 ml. Es decir, hay contracción, pero el volumen es el mismo. Los 120 ml que está manejando el ventrículo después de la contracción auricular se mantienen en la misma cantidad, pero la presión ha empezado a aumentar por el inicio de la contracción ventricular. Entonces, cuando esa contracción vence a las válvulas semilunares de los grandes vasos, y fíjense, en el ventrículo izquierdo se llega más o menos a 80 milímetros de mercurio, entonces esa presión abre las válvulas semilunares de los grandes vasos y provoca la eyección ventricular, ¿no? Es decir, el vaciamiento ventricular, el bombeo de la sangre hacia el árbol arterial. Entonces, fíjense, la presión va aumentando desde 80 más o menos hasta 120 milímetros de mercurio, el valor de la presión arterial sistólica, si ustedes quieren. Y fíjense que con esa fuerza de contracción se inicia el periodo de eyección, un periodo de eyección rápido y luego un periodo de eyección lento que hemos visto ayer también. Eso constituye la fase 3 del análisis del bombeo ventricular, en donde, fíjense, la cantidad de sangre que está siendo bombeada, representada acá en esta curva, con una disminución de este volumen dentro del ventrículo. Claro, como ya está contrayéndose, ya está bombeando la sangre, esos 70 ml que han entrado adicionales a los 50 ml que normalmente se quedan dentro del ventrículo izquierdo, entonces se nota acá en esta curva, que ven acá, la disminución otra vez del volumen ventricular, del volumen sanguíneo ventricular, de 120 otra vez hasta 50 más o menos, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros con ello. A ver, un ratito voy a comprobar si estamos grabando o no. Sí, estamos. Está bien.
Entonces, ahí vuelve el volumen ventricular al volumen telesistólico que decíamos ayer, ¿verdad? El volumen que queda dentro del ventrículo, que es más o menos 50 ml, y vuelve el volumen ahí. Y la presión, fíjense, está por los 120, y una vez que termina la contracción ventricular, empieza el ventrículo, si ustedes quieren, a relajarse. Ya se contrajo, ahora se va a relajar. Y en la última fase de la contracción ventricular viene la fase de relajación isovolúmica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo empieza a disminuir su presión, ¿sí? Fíjense cómo va a caer esto. Desde los 120 va cayendo, la presión intraventricular va cayendo, hasta el nivel, si ustedes quieren, de 0, y el volumen se mantiene en 50. Por eso se dice isovolúmica, el mismo volumen de sangre. Entonces, esto ocurre en toda la contracción ventricular, ¿ya? Entonces, los 4 periodos están descritos en su libro de Guyton y se les menciona los fenómenos que están sucediendo durante cada periodo, ¿sí? El periodo de llenado tiene sus características, el periodo de contracción isovolúmica, el periodo de eyección o fase 3 y el periodo de relajación isovolúmica. Fíjense cómo también en esta diapositiva nos muestran las variaciones de la presión diastólica y presión sistólica. La presión diastólica marcada hacia los 80 milímetros de mercurio, más o menos, en esta gráfica, y la presión sistólica, fíjense, marcada hasta los 120 ml de mercurio. Entonces, estas curvas de presión, si ustedes quieren, las que se dibujarían cuando el ventrículo está contrayéndose. Ahora, muchos cuando observan esta gráfica dicen, pero esta gráfica nos está mostrando que el ventrículo puede llegar a expulsar no solamente 70 ml, sino 150, 200 o 250 ml, y que la presión que genera el bombeo ventricular no solamente 120 milímetros de mercurio, sino que puede llegar hasta 200, 250 o 300 milímetros de mercurio. Obviamente, esta es una curva, si ustedes quieren, de presión potencial, dependiendo del trabajo del corazón y de las necesidades del organismo. El bombeo ventricular puede tener variaciones. ¿Ya? Entonces, hay situaciones en las que la presión se va a incrementar mucho más, ¿ya? Y imagínense si en vez de 70 ml le llega al corazón, le llega al ventrículo 150, por ejemplo. Entonces, esa mayor cantidad de sangre que está llegando va a distender la pared ventricular y va a generar, obviamente, una contracción más enérgica, ¿ya? Más enérgica, que va a generar, obviamente, mayores presiones. Por eso también nosotros hablamos de alteraciones en la presión arterial. Normalmente, si se fijan en este gráfico, hemos dicho, la presión diastólica puede medirse hasta en 80 cuando empieza a vaciarse el ventrículo, fíjense, termina la contracción isovolúmica y empieza el periodo de eyección, estaríamos en 80, y cuando ya está el vaciamiento ventricular en su etapa final, fíjense que más o menos llega a 120. ¿Cuánto es el valor de la presión arterial normal que nos describen en la literatura? 120, 80, ¿verdad? Entonces, en esta situación, lo que nos está mostrando esta curva en plomo, para que ustedes no se confundan, son las posibilidades potenciales que tiene de variabilidad el corazón para poder mover la sangre de acuerdo a las situaciones
que sucedan, ¿no? Por ejemplo, si un individuo ha perdido volumen sanguíneo en un accidente o por una hemorragia aguda, el volumen baja, por lo tanto, también las presiones, ¿sí?, y los volúmenes van a modificarse. Entonces, en otros casos, cuando el individuo es hipertenso y tiene aumento de la presión arterial, los volúmenes y la presión ventricular también van a variar, porque el ventrículo tiene que vaciar contra un gradiente de presión mayor. En un paciente hipertenso, la resistencia periférica es mayor, por lo tanto, la fuerza de bombeo del ventrículo tiene que ser mayor. Entonces, sin embargo, cuando estamos hablando de términos fisiológicos, esto que ven en las fases 1, 2, 3 y 4, ¿ya?, entonces significa lo que es el trabajo y la energía que el ventrículo está moviendo, ¿no?, tanto en volumen como en presiones dentro del ventrículo o de los ventrículos izquierdo y derecho. Hay dos términos que también es importante entender en fisiología cardíaca, ¿no?, lo que es la precarga y lo que es la poscarga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de precarga, se dice que la precarga se define como el grado de tensión del músculo cardíaco cuando empieza a contraerse, es decir, cuando empieza la sístole. ¿Eso qué significa? Es la presión telediastólica o la presión de llenado ventricular. Es todo lo que le ha llegado al corazón para ser bombeado. Esa sangre que ha llegado al corazón para ser bombeada distiende las cavidades ventriculares. Y ese grado de tensión que se produce al llenarse ese ventrículo se denomina precarga, ¿ya? Es decir, todo lo que le llega al corazón. El llenado ventricular es la precarga. Todo lo que ha retornado del sistema venoso y ha llegado al corazón es la precarga. Ahora, una vez que ha llegado esa precarga, el músculo se empieza a contraer y la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, es decir, para vaciar el corazón, se denomina poscarga, ¿ya? Es decir, la presión de la arteria que sale del ventrículo es la resistencia de la circulación, es el vaciamiento ventricular. Entonces, la precarga es todo lo que le llega al corazón en el llenado ventricular y la poscarga es todo lo que vacía el ventrículo, el vaciamiento ventricular. ¿Por qué se dan estos dos términos? Porque pueden haber, y en fisiopatología al año van a ver eso, alteraciones del funcionamiento cardíaco que pueden clasificarse en alteraciones funcionales de la precarga y alteraciones funcionales de la postcarga. Entonces, alteraciones de la precarga es todo lo que altere la llegada de sangre al corazón. Entonces, eso puede verse afectado en muchos casos, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia cardíaca, el retorno venoso que se obstruye, pacientes con problemas hepáticos por la vena porta, alteraciones en las venas cavas, etcétera, que pueden alterar la llegada de sangre al corazón, son alteraciones de precarga. Debilidad del ventrículo para contraerse, hipertensión arterial, es decir, resistencia del árbol arterial a que el ventrículo se vacíe, pueden denominarse alteraciones de la poscarga. Alteraciones valvulares pueden provocar esto. Fíjense que si tenemos una estenosis, ¿sí?, de la válvula mitral, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Que de la aurícula al ventrículo, esa válvula estenosada no va a dejar llenar bien el ventrículo.
puede que la sangre esté retornando normalmente al corazón, pero la válvula está estenosada, está con un orificio muy pequeño y entra muy poca sangre hacia el ventrículo. O podemos hablar de una insuficiencia valvular en la que, por ejemplo, llega sangre a la aurícula, se vacía el ventrículo y el ventrículo al contraerse y ejerce presión sobre las válvulas mitral y tricuspidia, y si estas son insuficientes, retorna sangre del ventrículo a la aurícula, porque ha vencido a esas arterias, esas válvulas son insuficientes. Lo mismo puede suceder en la poscarga. El ventrículo quiere vaciarse, pero la válvula aórtica está estenosada. No se abre, no se abre como normalmente debe abrirse. Se abre, pero deja un orificio pequeño y el ventrículo está esforzándose, peleando contra ese orificio pequeño para vaciarse y por lo tanto va a vaciar menor cantidad de sangre hacia el árbol arterial. Pero ese ya es una alteración funcional de postcarga, es decir, le llegó la cantidad de sangre normal al corazón, pero el corazón no pudo expulsarlo. Puede suceder, como decimos, en estenosis o insuficiencias valvulares también. En una insuficiencia valvular semilunar, por ejemplo, el ventrículo puede vaciar, pero cuando la sangre debe ocluir esas válvulas semilunares al final de la sístole ventricular, resulta que esas válvulas son insuficientes y la sangre retorna al ventrículo. Entonces, menos sangre va hacia la circulación general, alteración de poscarga. Aneurismas aórticos que obstruyen la luz de la aorta, lo mismo, provocan disminución de la luz de la aorta y por lo tanto menor paso de sangre hacia el árbol arterial, alteraciones de poscarga. Un infarto de miocardio que y altere la contracción ventricular y ya no se contrae con la misma fuerza el ventrículo, sigue siendo una alteración de poscarga, del vaciamiento. No se puede vaciar ese ventrículo. Entonces, todas esas patologías se denominan alteraciones funcionales de poscarga. Bien, ¿de dónde proviene la energía que necesita el miocardio para su función como bomba? Principalmente del metabolismo oxidativo de ácidos grasos. Por eso es que se dice cotidianamente, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, haces que el corazón trabaje más. Y si el corazón trabaja más, está quemando ¿qué? Ácidos grasos, porque está utilizando esos ácidos grasos como principal fuente de metabolismo, el metabolismo oxidativo de los ácidos grasos como principal fuente de energía para su contracción. Obviamente, si no haces ejercicio, si no esfuerzas mucho a tu corazón, el corazón no va a consumir, digamos, ¿no?, una mayor cantidad de ácidos grasos, sino lo que normalmente utiliza, digamos, como energía. Pero cuando se hace ejercicio, es esta explicación la que nos muestra de que una rutina de ejercicios como ustedes llaman a veces en el gimnasio, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Hoy me toca cardio. ¿Qué significa? Caminatas, correr en la cinta sin fin, etcétera, para aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia de contracción, porque ustedes se van a medir en el gimnasio cuando estén haciendo cardio, el corazón empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción. En muchos casos ustedes cuando hacen un esfuerzo mayor todavía, hasta van a sentir las palpitaciones de su corazón, es decir, van a sentir los latidos de su corazón porque está latiendo con más fuerza por el ejercicio que están haciendo y obviamente están quemando grasas. ¿Ya? Entonces, en menor medida, la energía proviene del lactato y de la glucosa. Y la eficiencia de la contracción significa que la mayor parte de la energía se convierte en calor
y una menor parte se convierte en trabajo, ¿no? Entonces quemamos grasas, en otras palabras, cuando ejercitamos e incrementamos las funciones de nuestro corazón. ¿Cómo se regula el bombeo cardíaco? Hay una regulación intrínseca que se denomina, estudiada mucho por Frank Starling, por eso ha adquirido el nombre de mecanismo de Frank Starling, es porque la cantidad de sangre que bombea el corazón está dada por la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón, es decir, está dada por el retorno venoso. En otras palabras, mientras más sangre retorne al corazón, eso estimula la contracción del bombeo cardíaco y bombea todo lo que le llega al corazón. ¿Ya? Entonces, cuanto más se distiende el corazón durante el llenado, los ventrículos principalmente, si se llena más, mayor va a ser la fuerza de contracción y obviamente mayor la cantidad de sangre bombeada. El mecanismo o la ley de Frank Starling dice, dentro de límites fisiológicos, el corazón puede bombear por sí mismo toda la sangre que le llega. Entonces es una regulación intrínseca, es decir, el ventrículo no está esperando que le den alguna orden adicional para bombear más, ¿no? Cuando el ventrículo se distiende más, se contrae con más fuerza y bombea la cantidad que le llega. Ojo, hemos dicho que siempre queda una cantidad residual de sangre en los ventrículos, ¿no? Principalmente en el izquierdo, hemos hablado de esos 50 ml, pero los 70 ml que representan el llenado de esas cavidades ventriculares puede incrementarse, puede llegarle más cantidad de sangre y en vez de llenarse 70 pueden ser 80, 90, 100 más. Entonces, cuando distiende eso al ventrículo, el ventrículo se contrae con mayor fuerza y bombea toda esa sangre adicional que le llega. Eso no quiere decir que se vacíe completamente, ¿no? A eso me refiero cuando les pido que recuerden que siempre hay un residuo de cantidad de sangre dentro de las cavidades ventriculares. Entonces, acá tienen ustedes más o menos esto que es la curva de Starling normal y en la insuficiencia cardíaca, o la ley de Starling. Fíjense en esta figura, está la curva de función ventricular normal, determina que el gasto o índice cardíaco normal ocurre cuando el volumen y la presión diastólica son normales. En situaciones normales, esta es la curva, digo, la presión diastólica, fíjense, versus el índice cardíaco, que son los litros por metro cuadrado por minuto que se mide. Lo normal es esto, ¿sí? Le llega al corazón la presión diastólica, fíjense, la presión diastólica se pone acá porque es la presión de llenado. En la diástole el ventrículo está relajado y está recibiendo sangre, ¿verdad? Está recibiendo sangre. Mientras la presión diastólica aumente, también aumentará el índice cardíaco, es decir, aumentará el vaciamiento. Entonces, esta es una curva normal. Ha aumentado la presión diastólica 15, ha aumentado el índice cardíaco. ¿Sí? La presión diastólica está pónganse, en 5 milímetros de mercurio y el índice cardíaco está en 2 litros por metro cuadrado por minuto. Se ha duplicado a 10, ¿sí? Fíjense, y esto ha llegado a duplicar el índice cardíaco hasta 4. Se ha llegado a 15 la presión diastólica y el índice cardíaco se ha modificado a 6 o 7, si ustedes quieren. Fíjense, puede llegar casi hasta 20 la presión diastólica, que es la presión de llenado del ventrículo, ha aumentado y a su vez aumenta el índice cardíaco, es decir, el bombeo del corazón. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia cardíaca? Fíjense. Cuando el corazón ya es insuficiente, por eso la ley de Starling dice, dentro de límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega. La insuficiencia cardíaca ya no es fisiológica y es una patología. El corazón se ha vuelto insuficiente. Y fíjense cómo cuando un corazón es insuficiente, hay mayor llenado,
ventricular, mayor presión diastólica, pero el índice cardíaco no sube de 4. Es decir, es lo que puede bombear el corazón, insuficiente, con la pequeña fuerza que tiene. Y fíjense lo que sucede en un shock cardiogénico. El shock cardiogénico implica que se ha originado este estado de choque en el corazón. Un infarto de miocardio, por ejemplo, masivo o grande, me puede provocar un shock cardiogénico. Una miocarditis, una inflamación del músculo miocárdico, puede tener como efecto un shock cardiogénico porque ese músculo ya no está pudiendo bombear. Y fíjense, a mayor presión diastólica se llena más el corazón, pero como el corazón no está fuerte, el corazón ha sufrido de alguna alteración propia, fíjense, el índice cardíaco no supera los 2. Normalmente es esta curva, en donde a mayor presión diastólica, que es decir, a mayor llenado ventricular, mayor índice cardíaco, mayor vaciamiento cardíaco. En la insuficiencia cardíaca apenas llega hasta 4 y en el shock cardiogénico se mantiene inferior a 2 litros por metro cuadrado por minuto el valor, ¿no? Y obviamente aquí ya ese paciente no puede estar ni siquiera caminando, ¿no? Perdón. Si no es un paciente que ya debe estar siendo atendido en alguna unidad coronaria, en un servicio de cardiología, para lograr aumentar la fuerza de contracción del corazón. Cada vez que el corazón no bombea la cantidad suficiente de sangre, fíjense como dice acá, en la insuficiencia cardíaca la curva está desviada a la derecha, o sea, con el volumen o presión diastólica normales, el índice cardíaco es insuficiente para mantener una presión de perfusión tisular normal. El aumento del volumen y presión diastólica, cardiomegalia, disnea, normaliza el índice cardíaco, es decir, que ese corazón ha tenido que hipertrofiarse, crecer, y para poder bombear la mayor cantidad que permita la perfusión tisular normal. Todo lo que bombea normalmente el corazón, en las presiones normales, en las cantidades normales que hemos visto, resulta que es suficiente para la perfusión tisular normal. Acá en estas otras gráficas lo que nos está mostrando Guyton es la presión auricular media en el lado izquierdo y en el lado derecho, es decir, lo que le llega a la aurícula y lo que se transforma en trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. Es decir, a mayor presión auricular, es mayor trabajo sistólico. A mayor presión auricular, mayor trabajo sistólico. Tanto en el ventrículo izquierdo, tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha. Entonces, presión auricular, ¿por qué se pone acá? Porque es la presión que la aurícula va a tener cuando está llenándose de sangre que retorna del organismo hacia el corazón. Y en esta otra gráfica ustedes están viendo lo mismo, presión auricular y el gasto ventricular. A mayor presión auricular, que depende de la cantidad de sangre que está retornando al corazón, fíjense, a mayor presión auricular, el gasto ventricular también va a ser mayor, fíjense, a 5, 10, 15 litros por minuto. Entonces, el ventrículo derecho maneja menos volumen, claro, porque tiene una pared más delgada, entonces no maneja grandes volúmenes. En cambio, el ventrículo izquierdo, fíjense, puede seguir bombeando mayor cantidad y aumentar también su gasto ventricular tal cual se necesite. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno que ustedes no salten cuando estén leyendo su libro, no salten los gráficos, traten de entenderlos, traten de interpretarlos, a ver qué nos quiere decir esto. ¿Por qué esto tiene que ver con la ley de Frank-Starling? Claro, porque esto es, la presión auricular significa la presión de llenado del aurícula, lo que le está retornando de la circulación hasta la aurícula. Después eso se va a vaciar al ventrículo.
Entonces, si la presión auricular ha aumentado, toda esa sangre va a caer al ventrículo. Con la función de cebado, también se va a vaciar todo eso al ventrículo. Entonces, ¿qué va a suceder con el gasto ventricular? Va a incrementarse. Toda la sangre que le llega va a ser bombeada por el corazón. Ley de Frank Starling. ¿Cómo se controla la frecuencia cardíaca y el bombeo por el sistema nervioso autónomo? El corazón está inervado, fíjense las cadenas simpáticas que dan ramas nerviosas, ramas de inervación por los nervios simpáticos al corazón, y a través del nervio vago, el neumogástrico, llega el parasimpático, la estimulación parasimpática. Y aquí estamos viendo el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular esquematizados en esta figura. ¿Qué significa esto? Si hay una descarga simpática, se libera adrenalina, que es el neurotransmisor, noradrenalina o adrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué va a producir esto? Un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco y un aumento de la fuerza de contracción. Las tres cosas van a aumentar. ¿Ya? Entonces aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la fuerza de contracción. Y eso tiene una lógica. Si yo estoy aumentando la frecuencia cardíaca, el corazón se está contrayendo más rápido y está bombeando más sangre. Por eso es más gasto cardíaco. Y además se está contrayendo con más fuerza, por eso está vaciando más sangre. En cambio, si hay una descarga parasimpática, ¿no? Y la acetilcolina, que es un neurotransmisor, estimula al nódulo sinusal o al nódulo auriculoventricular, fíjense, disminuye la fuerza cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y disminuye el gasto cardíaco. ¿No? Todo lo contrario. Entonces, fíjense en esta otra gráfica, entonces el gasto cardíaco acá de 0 hasta 25 litros por minuto de vaciamiento, y fíjense la presión en la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren estimulación simpática leve, fíjense, la presión de la aurícula también se incrementa, la presión de la aurícula derecha, fíjense, puede llegar hasta este nivel y producir un gasto cardíaco de 12 litros por minuto, 13 litros por minuto. Cuando la estimulación simpática es máxima, fíjense el gasto cardíaco cómo puede subir hasta 23, 24, 25 litros por minuto. En situación de cero estimulación, la estimulación simpática cero, fíjense, esto es lo normal, la presión auricular normal y el gasto cardíaco normal. ¿Qué pasa con una estimulación parasimpática? Fíjense que disminuye el gasto cardíaco. ¿Y por qué disminuye el gasto cardíaco? Es que disminuye la fuerza de contracción, ya no se bombea con mucha fuerza. Y además disminuye la frecuencia cardíaca, ya no se bombea rápidamente, sino se bombea lentamente. Entonces, esos son los efectos del control de la frecuencia cardíaca y el bombeo por el sistema nervioso autónomo. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Ahora, algo interesante acá es cuando estemos en electrocardiografía, vamos a ver a lo que se denomina taquicardia o bradicardia sinusal. Taquicardia o bradicardia sinusal significa que es el nódulo sinusal que es estimulado por el simpático para la taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca y puede llegar a niveles de taquicardia mayor de 100 latidos por minuto. O a veces el nervio vago, el neumogástrico, estimula el nódulo sinusal con el parasimpático y se produce bradicardia sinusal, ¿no? Latidos menos de 60 latidos por minuto por la estimulación del nódulo sinusal. ¿Cómo se distingue eso en un electrocardiograma? Simplemente porque en el electrocardiograma, ya sea que vean taquicardia
o bradicardia, vamos a aprender a calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Si está presente la onda P, quiere decir que el origen es sinusal. Quiere decir que esto es por aumento de una descarga simpática. Y si hay una bradicardia sinusal, sigue habiendo onda P en el electrocardiograma con una frecuencia lenta, quiere decir que ha habido una descarga parasimpática. Entonces, por eso es en cardiología, en cuarto año, van a mejorar sus conocimientos de estas alteraciones de la frecuencia cardíaca. Si es una taquicardia, si es sinusal, quiere decir o que el individuo está en estrés, o que el individuo se ha asustado, o que el individuo está en ejercicio, y es por eso que se explica la liberación de adrenalina, y el efecto de la adrenalina en el corazón es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el gasto cardíaco y aumentar la fuerza de contracción. Entonces, es importante que recordemos esas cosas. Y por último, hay que recordar que también el miocardio puede estar influenciado por la concentración de potasio, por la concentración de calcio y por la temperatura del medio ambiente. Entonces, veamos qué sucede con el potasio. Cuando hay un exceso de potasio, se denomina hiperpotasemia o hipercalemia, también lo van a ver en la literatura, calemia con K, ¿ya? La hipercalemia o hiperpotasemia va a producir en el miocardio dilatación de las cavidades cardíacas, flacidez de las fibras musculares cardíacas, va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a provocar debilidad del corazón y alteraciones rítmicas, alteraciones de conducción del sistema de mando del corazón. Entonces, una hiperpotasemia se reconoce por estos efectos, ¿sí? Un corazón dilatado, flácido, con poca, disminuye la frecuencia cardíaca, el corazón está débil, y si medimos el potasio en la sangre del paciente, seguramente va a estar en gran cantidad incrementado, y eso está provocando este efecto. Puede llegar esto inclusive a detener al corazón en diástole, quiere decir, en relajación. Está tan débil, está tan dilatado, está tan flácido, que se queda ahí totalmente flácido el corazón, sin posibilidad de contraerse por este efecto del potasio. En cambio, la hipopotasemia, es decir, la disminución del potasio en la sangre, la hipocalemia también se denomina, va a producir alteraciones de conducción, es decir, alteraciones del sistema de conducción miocárdico, por ejemplo, una prolongación del intervalo QT, es decir, una mayor duración de lo que es la contracción ventricular. La contracción ventricular se mide desde la QRS hasta el final de la T, ¿verdad? El intervalo QT significa todo el tiempo que transcurre desde la contracción ventricular, QRS, hasta la relajación del ventrículo, el final de la onda T. Eso normalmente vamos a ver que en el electrocardiograma debe durar entre 0,36 a 0,40 de segundo. Cuando hay hipopotasemia, eso se prolonga, ¿sí? Más de 0,40. Entonces 0,42, 0,44, es más ancho ese intervalo QT. O, en su defecto, la onda T misma se ensancha y eso aumenta el intervalo QT. Entonces ahí estamos viendo, detectando, si se quiere, en el electrocardiograma, una hipopotasemia. Obviamente esto se puede equilibrar otra vez, ¿no? Volver a la homeostasia, ya sea una homeostasia propia del organismo por mecanismos compensatorios, o, en su defecto, la participación del médico en la nivelación, ¿no? Porque si yo detecto un paciente con hipocalemia,
tendré que inyectarle pues soluciones con potasio para aumentar esa concentración de potasio en la sangre, ¿no? Hay gente que utiliza diuréticos, por ejemplo, para su manejo de presión arterial, y hay diuréticos que se dice que son perdedores de potasio, es decir, el diurético que además de aumentar la diuresis en el paciente por vía renal, además pierde potasio por vía renal. Entonces, los pacientes tienen el riesgo de hacer hipopotasemia y habrá que reponerles la cantidad de potasio. ¿Qué pasa con el calcio? Si aumenta el calcio y estamos en una hipercalcemia, la mayor cantidad de calcio, ya sabemos que el miocardio recibe una gran cantidad de calcio para su contracción, ¿verdad? Porque tiene dos fuentes, el retículo sarcoplásmico y el calcio que está en los túbulos transversos unido a proteínas de carga negativa que están manteniendo al calcio inactivo. Pero en el caso de la contracción, todos esos dos fuentes de calcio, la del retículo sarcoplásmico y la de los túbulos transversos, se suman para que la contracción miocárdica sea más fuerte. Y al estar influenciado por el calcio del túbulo transverso, hemos dicho que depende de la concentración de calcio del líquido extracelular, lo que no sucede con el músculo esquelético. Entonces, si aumenta el calcio en el líquido extracelular, una hipercalcemia, va a haber mucho más calcio en las miofibrillas, y la contracción del miocardio va a ser más fuerte y más espástica inclusive. En cambio, si hay hipocalcemia, es decir, defecto, hay menos calcio, es al contrario, es decir, el miocardio necesitaba del calcio del retículo sarcoplásmico y de los túbulos transversos. En hipocalcemia, el calcio de los túbulos transversos es el que disminuye o se pierde. Entonces, el miocardio solamente se está contrayendo con el calcio que le da el retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, la contracción que se va a producir ya no es tan fuerte, por eso se habla de una flacidez cardíaca. Pero la concentración de calcio, gracias a Dios, dicen, en el líquido extracelular, raras veces se puede alterar tanto así, ¿no? Pero cuando ocurre, puede ocurrir estos elementos. Y la temperatura tiene un efecto que es previsible, ¿no? Si aumenta la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca y puede aumentar en forma moderada la fuerza de contracción. Y si la temperatura disminuye, hace frío, entonces disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? La temperatura como que modula también el metabolismo del cuerpo humano, y que cuando aumenta la temperatura, todo nuestro metabolismo aumenta, y cuando disminuye la temperatura, nuestro metabolismo también disminuye, ¿no? Entonces, esos son elementos. Ahora, acá es interesante que ustedes por su propia iniciativa, busquen qué es lo que se hace hoy en día con países que tienen la pena de muerte en sus códigos penales, en la sanción de sus criminales. Entonces, antes se los llevaba a la horca, ¿verdad? Antiguamente se los decapitaba en la antigua Francia con la guillotina famosa. Luego se los ahorcaba, como decimos, pero después se los llevaba al paredón, al fusilamiento, y actualmente, ¿qué se hace? Se utilizan químicos, ¿verdad? La eutanasia que se practica en estos convictos condenados a muerte, actualmente como que se ha humanizado más, pero que refleja también estos efectos que estamos viendo. Es decir, primero una de las inyecciones, la inyección mortal o la inyección letal que llamamos hoy en día. Averigüen ustedes los contenidos de las jeringas y van a encontrar que además de sedar al paciente con una primera jeringa, donde se lo duerme al paciente, con una segunda, van a ver que se pone una carga de potasio.
¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que el corazón de ese paciente empiece a dilatarse, se haga flácido y llegue hasta el paro cardíaco en diástole, ¿no? Entonces, de esa forma también se demuestra que el conocimiento que tenemos acerca de el efecto de ciertas iones implica también su aplicación, o sea, en lo que el ser humano considere necesario. Bien, con eso nosotros, digamos, terminaríamos el capítulo 9. Ya no estoy queriendo correr, ni mucho menos terminar rápido mis clases, sino que ahora sí podemos empezar a ver lo que es el capítulo 10. ¿Ya? Vamos a empezar nada más, no se asusten, no estamos diciendo que como sea hasta las 8 vamos a acabar este otro capítulo. Entonces, en el capítulo 10 nos toca ver excitación rítmica del corazón, ¿no? Y por eso es que en esta carátula les pongo de recuerdo, ¿no? Que el sistema de mando del corazón, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las rama izquierda y derecha o las fibras de Purkinje que se denominan después estas, ¿no? Entonces, y aquí les recuerdo, ¿no? El trazo electrocardiográfico. Hace rato hablamos del intervalo QT, hemos dicho desde que empieza la onda Q hasta que termina la onda T, ¿sí? Todo este espacio que es la contracción del ventrículo y la relajación ventricular, ese es el intervalo QT, ¿no? Que tendría que medir 0,36 de segundo, como dijimos. En la aurícula, en cambio, es el intervalo PQ o PR, es decir, del inicio de la contracción auricular, la onda P, hasta la relajación ventricular, onda que no vemos porque está enmascarada por el complejo QRS, pero que todo esto en la contracción auricular debe durar 0,16 de segundo, máximo hasta 0,20 de segundo. Entonces, esos son los valores que ya vamos a ir viendo también cuando veamos los siguientes capítulos de electrocardiografía. Entonces, el sistema de excitación especializado y de conducción del corazón está compuesto por esos elementos que acabamos de mencionar, ¿no? El nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz auriculoventricular y las ramas izquierda y derecha. El haz de His se llamaba también en anatomía antigua, los anatomistas antiguos decían el haz de His, y las ramas de Purkinje, ¿no? La rama derecha, rama izquierda de Purkinje, que se sigue manteniendo las fibras de Purkinje hoy en día en la denominación. Entre el nódulo sinusal y auriculoventricular están las vías internodales, por eso viene el nombre de internodal, entre un nodo y el otro nodo. Están las vías internodulares que se distinguen en una anterior, posterior y externa. Y viene el haz penetrante del haz de His, el haz auriculoventricular, importante porque vamos a ver que ahí hay un retraso. Y luego las ramas izquierda y derecha que se encargan de llevar todo el estímulo para la contracción miocárdica a ambos ventrículos, tanto al derecho como al izquierdo. Entonces, todo ese es el sistema de excitación del corazón. Si funciona esto. Si está bien o no está bien mi presentación para ver. No, se ha desconectado el video. Ya, no importa. Lo vamos a recuperar para verlo el día lunes. Entonces compartiremos otra vez la pantalla. Y ampliaremos la imagen. Bien, ¿qué características tiene el nódulo sinusal? Dice, el nódulo sinusal es una fibra miocárdica especializada. No tiene filamentos contráctiles. Su función no es contraerse.
Son fibras de 3 a 5 micromicras de espesor y tienen conexión, se conectan con el músculo auricular. Lo más importante de estas fibras del nódulo sinusal es que tienen una capacidad de autoexcitación, ¿ya? Su potencial de reposo es distinto, va de menos 55 a menos 60 milivoltios. ¿Por qué? Porque tiene su membrana, sus membranas celulares tienen una mayor permeabilidad al sodio y al calcio, por eso es que es menos negativo que el resto del miocardio. Su potencial de acción es más lento por el predominio de los canales lentos de sodio y calcio, y a menos 55 milivoltios los canales rápidos de sodio ya están cerrados, permanecen cerrados. La otra característica es que su repolarización de las fibras especializadas del nódulo sinusal es también más lenta. Entonces, la autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal, ¿no? y las vías internodales y la transmisión del impulso cardíaco a través de las aurículas, ¿no? Entonces, se origina el fenómeno de autoexcitación, es decir, se despolariza el nódulo sinusal y empieza a mandar la señal de despolarización a través de las vías internodulares, ¿ya? Y de esa manera esa estimulación va a llegar hacia el nódulo auriculoventricular. ¿Cuánto tarda en llegar del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular? Fíjense, 0,03 de segundo. ¿Ya? Entonces, cuando entra al nódulo auriculoventricular, fíjense, esto que ha tardado poco en llegar acá, hasta los 0,12 de segundo, todavía no ha pasado hacia el haz de His, hacia el haz auriculoventricular. Es decir, aquí ha habido una demora. Ha llegado del nódulo sinusal a este nódulo en 0,03 de segundo y ha estado viajando en el nódulo auriculoventricular el estímulo, pero ha demorado 0,09 más, es decir, sumado a esto, en 0,12 recién está pasando hacia el haz auriculoventricular. Y en el haz auriculoventricular todavía, fíjense, antes de que vaya a las ramas izquierda y derecha, ha sumado 0,16 de segundo. Todo ese tiempo, 0,16, hace rato que les he dicho, onda P, contracción auricular y relajación auricular. Todo ese tiempito es la contracción y relajación auricular, con los fenómenos asociados, ¿verdad? Que ustedes ya los conocen también. Entonces, hay una demora más acá, ¿sí? Una demora, y eso hace que a los 0,16 recién el estímulo está distribuyéndose a los ventrículos para iniciar la contracción ventricular. Algo ha sucedido acá. ¿Por qué se han demorado? ¿Qué siempre han hecho aquí? ¿Por qué se han distraído? ¿Se han tomado un descanso? ¿Qué ha pasado? Entonces ahora lo vamos a explicar también. Entonces fíjense la autoexcitación del nódulo sinusal. Ahí está la fibra del nódulo sinusal, su gráfico en rojo, y la fibra del músculo ventricular, con la meseta que ya conocemos, en color verde. Fíjense, ¿por qué hay esta diferencia? Ah, pues había una diferencia porque aquí en la fibra ventricular el potencial en reposo era menos 90, pero en el nódulo sinusal que hemos dicho, menos 55 a menos 60. Ahí está. Su potencial de reposo es de valor inferior al del ventrículo. Entonces hay un exceso de sodio alrededor de estas fibras nodulares y hay un número de canales de sodio abiertos que hacen que esta diferencia en el potencial de reposo sea importante. Y cuando ese voltaje, ¿sí?, de lo que hemos dicho, fíjense, acá hemos dicho menos 55 a menos 60,
Cuando ese voltaje alcanza un umbral en menos 40 milivoltios, ahí se activan rápidamente los canales de sodio y calcio y se despolariza la fibra del nódulo sinusal. Por eso se dice que esto es una autoexcitación, porque el umbral de descarga, ¿ya?, está cercano al potencial de reposo. Muy cercano, es decir, no está como acá, fíjense, menos 90 y que todavía, ¿no?, tiene que haber también un viaje más largo para, para el voltaje ahí. Entonces, se despolariza y luego se repolariza rápidamente gracias a la apertura de los canales de potasio. Eso ya lo conocemos nosotros y vuelve a su nivel, a su potencial de reposo, ¿no? Otra vez hay canales abiertos, el sodio está entrando, el potencial de menos 55 a menos 60 llega a menos 40 y otra vez se vuelve a despolarizar y a repolarizar, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es la capacidad de autoexcitación del nódulo sinusal. Cuando el nódulo sinusal no es capaz de autoexcitarse y de comandar al corazón, ser el comandante del sistema de mando del corazón, el nódulo auriculoventricular lo reemplaza. Y si este nódulo auriculoventricular tampoco puede ser el sistema de mando del corazón, las fibras de Purkinje ventriculares son las que se activan para, digamos, generar las descargas para que el miocardio se contraiga. La única diferencia entre estas fases de mando es de que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es la frecuencia cardíaca normal, ¿verdad? Descarga entre 80 latidos por minuto en promedio o de 60 a 100 latidos por minuto normalmente. En cambio, en el nódulo auriculoventricular eso baja, ¿sí?, de 40 a 60 latidos por minuto, y cuando es el escape ventricular por las fibras de Purkinje, la frecuencia de descarga es mucho menor, de 20 a 40 latidos por minuto. Esa es la única diferencia que vamos a ver. Entonces, en la transmisión hemos dicho, la conducción del nódulo sinusal hasta el aurículo ventricular es rápida, 0,03 de segundo. Fíjense, ya está. Es más rápida en la banda anterior interauricular, en donde la velocidad es de 1 metro por segundo. Ojo, 0,3 metros por segundo no quiere decir este valor. Aquí estamos midiendo el tiempo, acá estamos midiendo velocidad. Por eso aquí es metros por segundo. Normalmente es 0,3 metros por segundo la velocidad de conducción. En la banda interauricular anterior puede llegar a 1 metro por segundo. Otras bandas o vías internodulares, anterior, lateral o posterior, son rápidas porque contienen fibras de conducción especializadas. El hecho es de que el impulso llega al nódulo auriculoventricular en 0,03 de segundo. ¿Qué pasa en el nódulo auriculoventricular? Entonces, ahora hemos dicho, ¿qué ha pasado? ¿Por qué aquí hemos llegado a 0,12 solo en el nódulo? O sea, el estímulo llegó del nódulo sinusal en 0,03 de segundo, y en el nódulo auriculoventricular se tomó 0,09 de segundo, que sumado a 0,03, dicen que en 0,12 recién está pasando a los ventrículos. Y hay otro atraso final de 0,04 en el haz penetrante, haz auriculoventricular penetrante. Aquí está, fíjense, la porción penetrante del haz, que suma 0,04, y con eso en total el tiempo de paso del estímulo del nódulo sinusal hacia los ventrículos toma 0,16 de segundo. Pero el retraso en el nódulo auriculoventricular, o el tiempo que ustedes quieren que sea tomado en el nódulo auriculoventricular, es de 0,09 de segundo. Y en el haz penetrante, porción penetrante del haz auriculoventricular, es de 0,04. Entonces 0,9 más 0,4 es 0,13. Más 0,03 suman los 0,16 que están acá. Entonces, antes de pasar a estimular a los ventrículos, ¿no? Entonces, y ese es el intervalo P
Q que decíamos hace rato. O sea, desde que empieza la despolarización auricular, por el despolarización que es comandada por el nódulo sinusal, hasta que empiece la contracción ventricular, pasan 0,16 de segundo en promedio, ¿verdad? Y en el electrocardiograma eso se tiene que evidenciar. Ese tiempo que se mide en el electrocardiograma se evidencia también. Entonces, el nodo auriculoventricular y el retraso, ¿no? Entonces ahí está otra vez el esquema, fíjense, del nódulo sinusal al nódulo auricular, 0,3 de segundo, aquí se tarda 0,09, y en el haz de His penetrante 0,04. En total, recién a los 0,16 pasan los ventrículos. La conducción lenta en este sector es producida porque hay poca cantidad de uniones en hendidura. Y esto causa una resistencia a la conducción de iones excitadores de una fibra a otra. No se olviden que las uniones en hendidura son las que permiten que el estímulo en el miocardio normal, ¿sí? El estímulo viaje rápidamente en forma vertical y horizontal, ¿verdad? Entonces, como aquí no hay muchas uniones comunicantes, hay poquitas, entonces por eso se demora esa conducción. Entonces esa es la explicación de la demora producida en el nódulo auriculoventricular y el haz penetrante. En el sistema de las ramas de Purkinje, el sistema de Purkinje ventricular, estas fibras especializadas, estamos hablando ya de estas dos que estamos viendo acá, izquierda y derecha, estas dos, dicen, tienen fibras más grandes y de mayor velocidad de conducción. Fíjense, en el nódulo sinusal, las fibras internodales, la velocidad era 0,3 metros por segundo, y la banda anterior hasta 1 metro por segundo. Las fibras de Purkinje tienen 1,5 a 4 metros por segundo de velocidad, o sea, son mucho más veloces. Y 6 veces mayor que las fibras ventriculares mismas, es decir, la velocidad de conducción en este sistema de Purkinje inclusive es mayor que en las fibras musculares ventriculares. Esta rapidez es debida a la gran permeabilidad de las uniones en hendidura de discos intercalados y que en estas fibras no hay miofibrillas, por eso son fibras más especializadas de conducción, no son de contracción. Su función es llevar rápidamente el estímulo para hacer que los ventrículos se contraigan y se ejerza el efecto de bomba. Es decir, la bomba es que ambos ventrículos se contraigan a la vez, ¿sí? Y con la energía que eso se necesita. Y que además las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, un tantito antes, como hemos visto. Entonces, la conducción en todo el sistema de excitación del miocardio que hemos visto es siempre unidireccional. No es posible un viaje retrógrado de ventrículos hacia aurículas. Además, hay una barrera fibrosa, no se olviden que las válvulas auriculoventriculares están en un rodete fibroso, están ahí, y eso actúa como aislante. La conducción auricular es una y la conducción ventricular es otra, y no puede pasar estímulos del ventrículo hacia las aurículas. La conducción es unidireccional. El tiempo que toma el impulso desde el haz auriculoventricular, fíjense, es de 0,03 de segundo. Es decir, otra vez, rápidamente en 0,3 de segundo, las masas musculares ventriculares ya han sido estimuladas. En las fibras ventriculares, en cambio, la velocidad de conducción disminuye de 0,3 a 0,5 metros por segundo y la transmisión va desde la superficie endocárdica hacia la superficie externa o epicárdica, y eso toma otros 0,03 de segundo. ¿Ya? Ahí tienen lo que estamos explicando. Fíjense, el nódulo sinusal al aurículo ventricular, 0,03 de segundo. El retraso que ha habido en el haz auriculoventricular, 0,09, más el retraso de 0,04 del haz penetrante, hacen que recién a los 0,16 de segundo estemos llegando a las fibras
de Purkinje, izquierda y derecha, para que este estímulo viaje, si ustedes quieren, hacia toda la musculatura. Y hemos dicho que el estímulo va desde la superficie endocárdica. Primero hay un estímulo lineal por el estímulo de las fibras de Purkinje, y luego hay otro estímulo que por las fibras comunicantes, uniones en hendidura, etcétera, hace de que estas fibras que se estimulan y empiezan a contraerse, el estímulo viaja también del endocardio hasta el epicardio. No se olviden que este es el grosor del ventrículo izquierdo y este es el grosor del ventrículo derecho. Tarda 0,03 en conducirse y otros 0,03 del endocardio al epicardio. Entonces, fíjense, 0,22 en suma. A este 0,16 le tenemos que sumar 0,03 de esta transmisión de Purkinje, ya serían 0,19, fíjense, hasta acá, ha llegado hasta esta parte en 0,19, y hasta que llega a la superficie epicárdica, otro 0,03, y fíjense, ahí está, en total suma 0,22 de segundo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que desde que se origina el estímulo en el nódulo sinusal hasta que llega a la superficie epicárdica de la masa ventricular, transcurren 0,22 de segundo. Y ahí recién empieza, como hemos dicho, la contracción del miocardio. Entonces, después de eso, se contrae el ventrículo y se vuelve a relajar. Entonces, ahí va a llegar hasta los 0,36 que hemos dicho que dura el intervalo QT, el inicio de la contracción y relajación ventricular. Bien, creo que quedamos ahí. Tal vez se están confundiendo con los 000, no sé qué, pero no es complicado darse cuenta de esta gráfica que la tienen también en su libro. Así que vamos a quedar acá. Y el día lunes vamos a empezar desde control de la excitación y la conducción del corazón para ver cómo se producen estas cosas, ¿no? Esto ya les había adelantado, que la frecuencia de descarga en el nódulo sinusal es la normal, de 70 a 80 veces por minuto. Si el sistema de mando se traslada al nódulo auriculoventricular, de 40 a 60, y si es la fibra de Purkinje la que tiene que autoexcitarse para conducir al corazón, la frecuencia baja de 15 a 40 veces por minuto. Pero el nódulo sinusal es el famoso marcapasos del corazón. Y las fibras de Purkinje, gracias a su velocidad, logran una contracción ventricular sincrónica, ¿no? que puede tomar entre 0,03 a 0,6 de segundo. Y listo. Dejamos acá entonces y nos vemos con todos ustedes el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Pásenla bien, cuídense mucho y repasen su libro. Ya, por favor, tiempo que tengan libre, lean su libro. Ese no va a ser tiempo perdido. Nos vemos el día lunes, chicos. Hasta luego, Saludos, doctor. doctor. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos.